A lo largo del siglo XX aparecieron diarios y revistas que, mirados desde hoy, siguen siendo un símbolo. Cada uno en su época y a su manera innovaron en redacción y diseño, alcanzaron influencia social, política, cultural y estética. El objetivo de este programa será contar negro sobre blanco sus historias, con sus logros y también con sus contradicciones. El 4 de mayo de 1971 llegó a los kioscos un nuevo matutino, cuya bajada era Diario Independiente de la Mañana y su eslogan El diario de la inmensa minoría. Probablemente haya sido la principal obra periodística de Jacobo Timerman durante su larga carrera. Y en el estilo informativo del diario confluían aspectos que de alguna manera justificaban su marca: opinión, interpretación, análisis. Ahora vamos a hablar del diario La Opinión. De formato tabloide o doble carta, con gran proporción de textos, sin fotografías, La Opinión fue, por muchos motivos, una publicación moderna, fuertemente politizada y muy diferente a lo que se encontraba en los kioscos. La Opinión aparecía de martes a domingos. Resignaba la edición de los lunes, con el fin de evitar las costosas secciones de deportes y de turf. Luego de un tiempo el diario comenzó a incluir información deportiva, así como sumó la llamada Crónica Roja o de noticias policiales, en donde empezaron a destacarse las notas de Osvaldo Soriano, mezcla de literatura y periodismo. En el otoño de 1971, la Argentina seguía bajo el mando de un gobierno de facto. El presidente era el general Alejandro Agustín Lanusse, y con él se puso en marcha un proyecto político denominado el Gran Acuerdo Nacional, cuyos ejes eran la progresiva reincorporación del peronismo a la vida política, que tenía vedada desde el derrocamiento de Perón en 1955, el llamado a elecciones generales y el retorno desde su exilio del expresidente Perón. A La Opinión le toca competir entre gigantes de la información, como La Prensa y La Nación, y entre medios que crecían constantemente, como era el caso de Clarín y Crónica. Junto con los mellizos Julio y Juan Carlos Algañarás, Horacio Berbisky preparó la aparición del nuevo medio. Era un diario bien escrito, con una redacción de gente que tenía mucho mejor relación con el idioma castellano que el conjunto de la prensa de ese momento, que, digamos, publicaba los maravillosos dibujos de Sabat como única ilustración. Era un diario donde había mucha inteligencia, mucha sutileza, mucha cultura, mucha ironía, mucho humor, había mucho de todo eso. Y iba dirigido, digamos, a grupos seleccionados de influencia de la sociedad, ¿no? Eso era evidente. Hermenegildo Sabat, su dibujante principal, nos cuenta cómo era trabajar en ese diario. El hecho de que no hubieran fotos en La Opinión recordaba
y evidentemente asimilaba la idea del Le Monde de París. Pero evidentemente una cosa es la idea de una aproximación y otra cosa es la realidad. Así que ahí no podía, a pesar que la redacción de la opinión era una redacción con gente muy valiosa, escritores que iban desde Juan Gelman, a Paco Urondo, los hermanos Agañarás, y una lista que no quiero, siempre cuando uno hace inclusiones hace omisiones, así que no quiero recordar todos. Carlos Tarsitano, redactor del Suplemento Cultural entre 1971 y 1973, nos habla de su paso por el diario. Bueno, lo que creo que fue la principal innovación con relación al medio, a la tradición de la prensa local, que tenía dos grandes diarios conservadores, La Prensa y La Nación, Clarín como el medio de llegada a todo el país, y Crónica como periódico, y La Razón como periódicos populares de la tarde. Había un sector de, digamos que probablemente no tenía reflejada en un medio algunos temas y algunos intereses y algunos análisis de la situación que probablemente hacían falta en ese momento. El lograr un equilibrio que respondiera a esa expectativa probablemente sea, digamos, el mayor aporte, porque, digamos, si el modelo era Le Monde, rápidamente se vio que fue adaptado a los usos locales, no solo por la incorporación de Sabat, sino por, digamos, formas de hacer crónica, como las de Enrique Rab, por ejemplo, que eran absolutamente originales en el sentido de que podían aunar unas distintas sensibilidades de la crónica, con un estilo extraordinario, con una extensión apropiada, y que, bueno, eso se lee hoy y todavía tiene la misma vibración de entonces, ¿no? Con 55 años de edad y cuando ya había cumplido una parte importante de su carrera, Jacobo Timerman alcanzaba uno de sus grandes sueños, la edición de un diario. En la década del 60 había fundado 2 semanarios de noticias que quedarían en la historia. En 1962 sacó Primera Plana, de la que se desvinculó 2 años después, y en 1965 editó Confirmado para competir con su creación anterior. La influencia de esas 2 publicaciones fue importante, porque cada una en su estilo llegó para desafiar características de los medios de aquellos tiempos. Lo mismo sucedió con La Opinión. Jacobo hizo un diario que en algún sentido era muy de avanzada para el mercado periodístico argentino, pero en otro sentido era muy retro porque no daba cuenta del proceso político que estaba viviendo el país. Era un diario, digamos, de la vieja lógica de el intelectual o el empresario que influye sobre los militares y que juega en las líneas internas de un régimen, cuando lo que se venía era otra cosa totalmente distinta. Se venía una irrupción de fuerzas populares, que iba a trastocar totalmente esa lógica con la que él se había manejado hasta ese momento. Y se había manejado hasta ese momento porque así era el país, no es que él prefería eso. Yo incluso supongo que él no prefería eso, pero bueno, es lo que había.
Y él jugaba el juego en los términos que el juego se daba. Jacobo Timerman era un hombre realmente que sabía muy bien lo que hacía, era un gran periodista. Un tipo que él trataba de posar de individuo intratable, cosa que lograba. Y entonces una de las cosas que yo recuerdo es que manejaba el usted y el vos consecutivamente. Había veces que me tuteaba y otras veces que me trataba de usted. Pero era un hombre que imponía respeto. Y de algún modo, yo creo que la gente que trabajaba en La Opinión, todos competían para ver quién se parecía más a Jacobo. Nunca tuve trato directo con él, pero en ese momento había ya la leyenda de Timerman, empezaba a forjarse porque ya había creado Primera Plana, confirmado el tipo de personalidad, digamos, un poco mesiánica, ya empezaba a perfilarse. Y en el caso de La Opinión, se veían, digamos, por multitud de anécdotas de compañeros míos o de los miembros del staff, la naturaleza de su trato con la gente, que a veces era, digamos, bastante despreciativo, en otros casos era arbitrariamente promotor de determinadas figuras que después volvían a ser incluso puestos en la picota por él mismo, pero digamos, al margen de esta cuestión anecdótica, esta relación ciclotímica se daba en el marco de una gran, digamos, una gran facilidad para plantear proyectos periodísticos y nuclear redacciones enteras de profesionales muy buenos de la época, y esa es una capacidad indudable que ha dejado huella, probablemente. Yo trabajé con él 2 veces, una en Confirmado y otra en La Opinión. Y al principio me costaba entender el estilo de Timerman, hasta que entendí qué quería de mi trabajo. Pero hasta ese momento me rompió varias notas en la cara. Muchas de esas notas que escribí, que por otro lado eran originales y había que volver a escribirlas desde cero porque no había computadora. Y eso generaba mucha bronca y mucha frustración. Pero con el tiempo me di cuenta que era su manera de hacer escuela, y la hizo. Jacobo Timerman definía ideológicamente al diario con la siguiente fórmula: de derecha o pro-establishment en lo económico, de centro en lo político y de izquierda o progresista en lo cultural. La extensión de los textos era algo muy unido a la naturaleza de la propuesta de ese suplemento. Entonces, efectivamente, el cuerpo de letra era muy chico, llevaba mucho tiempo la lectura, pero el hecho de que estuviera encartado dentro del diario permitía que la gente pudiera guardarlo y lo leyera algunas otras cosas durante la semana. Y yo creo que con ese criterio se hacía. Evidentemente nadie puede leer todos los domingos ese flujo de lectura, pero digamos que sin esa extensión, que yo creo que incluso preocupaba al propio Timerman, porque no estaba muy de acuerdo con eso, sin esa extensión, sin digamos, el estilo pausado que planteaban los temas y la profundización de algunas cosas, no hubiera existido como tal. Yo creo que una persona puede, en condiciones normales, trabajar bien, hacer un buen dibujo por día. Pero en esas circunstancias extrañas que se daban, donde además había, eso era un poco la rapidez de los porteños, calculaban lo que tenían que escribir en función del dibujo que me iban a dar a mí. Bueno, entonces había veces que yo llegaba a mi casa con el brazo enyesado, duro de todo lo que había tenido que hacer. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué pasa? Uno con suerte puede hacer un buen trabajo un día, pero hacer 5 o 6 dibujos por día, no, eso ni Mandrake.
La de La Opinión fue una redacción de altísimo nivel intelectual. Coincidieron figuras de todas las generaciones: Osvaldo Soriano, Francisco Paco Urondo, Rodolfo Terraño, Felisa Pinto, Silvia Rudni, Tununa Mercado, Ricardo Alac, José María Pasquini Durán, Quive Staif, Pompeyo Camps, José Luis Castiñeira, Jorge Andrés, Luis Guagnini, entre muchos otros. Werner Pertot, periodista de la sección política de Página 12, hace una crítica de La Opinión desde la perspectiva actual. Hay similitudes entre Página y La Opinión. Tiene más que ver con esta cosa que empezó a surgir, me parece, más con La Opinión, de el periodismo de autor, ¿no? Esta cosa de la firma, de que apareciera una mirada más subjetiva o más analítica sobre la noticia. Y esto me parece que empieza antes, obviamente, pero que claramente se instala con La Opinión, con firmas que después continuaron en Página 12. Digo, el secretario de redacción era Horacio Berbisky, había diversos periodistas, Pasquini Durán, ¿no? Miguel Bonazo, que estaban en La Opinión y que después continuaron en Página. Así que evidentemente hay puntos de conexión en este estilo de periodismo que tiene más que ver con salirse de la idea de que la opinión va por un lado y la noticia por el otro, y más bien pensar más, en que hay un punto de vista, ¿no? Un periodista de La Opinión al que recuerdo más o tengo más presente es Enrique Raab, que escribía más que opinión, se escribía crónicas, ¿sí? Y ahí aparece otro costado que no es tanto el periodismo de autor de opinión, sino más bien el periodismo que empieza a incorporar recursos literarios en las notas, lo que se llamó históricamente el nuevo periodismo, que también empieza a aparecer en La Opinión. No era por ahí la impronta más fuerte del diario, pero sí por ahí en la parte cultural de La Opinión y en las notas de Enrique Raab esto se empieza a ver con más claridad. Y bueno, Enrique Raab es una de las víctimas, ¿no?, del terrorismo de Estado, además. Me parece que si hay algo que se conserva de La Opinión o que se puede ver es esta cosa de que los diarios no tienen que seguir el juego de la televisión, el juego del minuto a minuto, podemos decir el juego de Twitter, sino que tienen que buscar profundizar sobre los temas, dar herramientas de análisis, herramientas para pensar la realidad de otra manera. El memorable mayo de 1973 y los 49 días de Cámpora en el poder no pasaron inadvertidos en el diario. Tras un conflicto gremial que paralizó la salida del matutino por varios días, Timerman denunció que un grupo de trabajadores pretendía cooperativizar la empresa. Su respuesta fue sumar varios despidos a otro anterior, muy importante, el de Horacio Berbisky. Digamos, él lo que temía es que yo le controlara la redacción. Yo había armado esa redacción. Y realmente, bueno, habíamos armado ahí un arca de Noé político, digo. No había grupo político que no estuviera representado, no como representación del grupo político, pero digo, que no hubiera en la redacción gente que tuviera militancia en alguno de los grupos políticos de la época, ¿no? Y cuando digo grupo político, no excluyo nada, ni circunscribo a nada. Había de todo. Por eso digo lo del arca de Noé. En agosto de 1976, en el estado de Guerrero, México, en un accidente aéreo, muere David Graeber, propietario del 40% de las acciones de la empresa. La muerte del financista origina también el final del diario vespertino La Tarde, que ya aparecía y al frente del cual estaba Héctor Timerman. Se puede afirmar que a partir de ese momento, y presagiando lo peor, el diario se dedicó a sobrevivir. Aunque debe reconocérsele que fue de los pocos, junto con La Prensa, el Buenos Aires Herald, el periódico Nueva Presencia o revistas como Cuestionario, que se animó a publicar información sobre la represión del Estado, así como le dio lugar a los habeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos. La Opinión condenaba el accionar de las organizaciones armadas, pero a la vez ejercía una defensa efectiva de los derechos humanos. Cuando se produce el golpe, ahí Timerman siempre, cuando se produce el golpe, Timerman siempre tiene un problema. Es decir, le pasó en el 66 y le vuelve a pasar en el 76. Él imagina cómo puede ser. Él imagina un golpe de militares desarrollistas, en el caso de Onganía, o
liberales, demócratas en el caso del 76, y se encuentra con una cosa que no se ajusta para nada a eso. Es decir, los militares de Onganía que dan el golpe en el 66, lo primero que hacen es exiliarlo a él y mandarlo fuera del país y obligarlo a vender la revista con la cual él había contribuido a producir el golpe. Y en el 76 no lo fuerzan a irse del país inmediatamente, pero lo secuestran en el 77. Claro. Porque no, digamos, ese perfil que él se ilusiona de ese establishment militar no coincide con la realidad. Y él para ellos es un judío y es un subversivo, porque militó alguna vez en la izquierda, porque era sionista, digamos, una cantidad de... Él se definía así en las declaraciones con Camps, ¿no? Le preguntaron a usted ideológicamente qué es, si yo soy sionista y sionista socialista, de izquierda, ¿no? Yo creo que eso es eso era la definición de él, es real. Pero me parece que además es una astucia de él. Timerman está ahí, torturado, en la clandestinidad, y él se las ingenia para mandar un mensaje hacia afuera. Y estos tipos eran tan bestias que esa frase la publicaron en la tapa de la prensa. Fue título principal del diario de la prensa. Timerman confesó que es sionista socialista. Y eso generó un escándalo. Pero un escándalo que les impidió seguir manteniéndolo en las condiciones en las que tenía, y ahí comenzó la presión internacional. Digo, ¿de qué lo estaban acusando? En definitiva. La fuerte presión internacional obliga a sus captores, un sector vinculado al general Ramón Camps, a reconocer su detención. En ese lapso había sido duramente torturado. Posteriormente le quitan todas sus propiedades, le retiran la ciudadanía argentina y lo expulsan del país. El diario sigue apareciendo con una intervención militar hasta su cierre definitivo en el año 1981. Visto desde ahora, es imprescindible incorporar que tanto la opinión como su figura fueron, digamos, fagocitadas por la dictadura militar del 76, que pese a que él había alentado en una de sus fases previas la emergencia de un proceso militar, se convirtió posteriormente en una víctima de ese mismo proceso, fue detenido, torturado, a diferencia de otros miles, no desapareció porque fue detenido, y su interrogatorio incluso trascendió después y contado por él mismo además. Y entonces ese es un elemento que redondea, digamos, completa, que es central para mí, porque, digamos, ilustra no solamente una especie de sino trágico del personaje, sino de la tragedia argentina de esos años. La de La Opinión fue una redacción especialmente castigada por la violencia de la época. Entre 1974 y 1975, la AAA se había cobrado la vida de Jorge Money y Pedro Leopoldo Barraza. Varios periodistas debieron partir al exilio, y muchos otros, como Conrado Cheretti, Diana Guerrero, Luis Guagnini, Eduardo Suárez, María Victoria Walsh, Juan José Ascone, Enrique Raab, Selmar Michelini, Edgardo Sajón y Francisco Paco Urondo fueron asesinados, y algunos todavía permanecen desaparecidos. Se sabía que el diario ese era un diario que era apreciado por la inteligencia del momento, y bueno, y todo el mundo trataba verdaderamente de superarse. En ese sentido sí, lo lograron. Eso es la opinión, hasta que se deshizo. La opinión influyó mucho, especialmente en el periodismo de esta ciudad. La hipótesis del programa es que es un medio memorable, por Sí, sin duda. suma de razones. Digo, ¿coincidís con esa idea? Sin duda, sin duda.
Sin duda, porque publicaba cosas que nadie publicaba, porque daba una visión del mundo y del país y de los temas culturales y artísticos que uno no podía encontrar en la prensa, ni en La Nación, ni en Clarín, ni en La Razón, ni en ninguno de los medios que eran predominantes en esos años. Realmente fue, sí, yo creo que es memorable. La aventura más importante de la opinión, la intelectual, la creativa, la periodística, había concluido mucho antes de su cierre físico. Lo que queda en la memoria, negro sobre blanco, es que una redacción de nivel excepcional realizó durante años un diario cuestionador, diferente y adelantado a su tiempo.